Buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde te encuentres. Te damos la bienvenida a Noches de Infarto, tu canal favorito de terror. No olvides darle like, suscribirte y encender la campanita para seguir cada uno de nuestros videos. El trastorno fáctico, conocido anteriormente como síndrome de Munchausen por poderes, se presenta cuando una persona miente sobre la condición física o mental de alguien, con el simple objetivo de obtener algo a cambio. Este síndrome es considerado como una forma de maltrato, pues pone en peligro a los involucrados y puede provocar lesiones graves o llevar a uno de los involucrados hasta su propia muerte. Prepárate. Hoy vas a conocer la historia de una mujer que engañó a toda una nación y murió en manos de su propia hija. Hoy te contaremos el caso de Didi y Gypsy Blanchard. Esa perra está muerta. Yo acuchillé a esa cerda gorda y violé a su dulce hija inocente. Su grito fue tan fuerte. ¡Lol! Esas fueron las últimas publicaciones en la red social de Didi Blanchard que preocuparon a muchos de sus seguidores, los cuales llamaron a la policía y cuando estos ingresaron a la casa, encontraron a Didi sin vida y con más de 15 puñaladas alrededor de su espalda. Sin embargo, más allá del atroz crimen, los policías se hacían la misma pregunta: ¿dónde estaba su hija Gypsy? Gypsy era una persona que padecía de leucemia, necesitaba utilizar una silla de ruedas, tenía la capacidad mental de una niña de 7 años y requería de una sonda para alimentarse. Ella estaba perdida, posiblemente en manos de un asesino y abusador. En ese momento, las autoridades comenzaron un operativo para encontrarla. Sin embargo, gracias a esas últimas publicaciones, lograron rastrear el origen de los mensajes y dar con el causante de tal situación, pero nada los prepararía para lo que vendría a continuación. En vez de hallar a un secuestrador y su víctima, solo vieron a Gypsy y a su novio, Nicholas Gudjon, en un motel. Lo sorprendente del caso es que ella podía caminar y comunicarse perfectamente. Además, parecía estar muy bien de salud. Después de arrestarlos, Gypsy fue sometida a exámenes para verificar su estado y efectivamente no tenía nada grave. En ese momento, ellos fueron señalados como principales sospechosos de la muerte de Didi Blanchard y, eventualmente, aceptaron su participación en el homicidio. Pero, ¿qué llevó a la dulce e inocente Gypsy a planificar y ejecutar la muerte de su propia madre? Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Es algo que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudaría muchísimo para poder seguir trayendo este tipo de contenido. Cuando Gypsy nació en 1991, era una niña completamente sana y poco después de su nacimiento, Didi se separó del padre, obteniendo la custodia completa. Sin embargo, Didi creía que su hija estaba sumamente enferma y a partir de los 3 meses de edad, Gypsy viviría un calvario que la llevaría a tomar una terrible decisión. En un inicio, Didi sospechó que la niña padecía el síndrome de apnea obstructiva del sueño, un trastorno que impide respirar durante el sueño. Luego, siguió una larga lista de enfermedades que incluyen problemas genéticos, como asma severa o epilepsia. Además, le aseguraba que sus piernas no funcionaban e incluso logró que un médico le instalara una sonda para alimentarla. Según Didi, debido a su nacimiento prematuro, Gypsy tenía una capacidad mental de una niña de 7 años, por lo que tenía que estudiar en casa. Incluso fue sometida a varias intervenciones quirúrgicas por problemas de vista y de oído,
y le extirparon las glándulas salivales por supuestas secreciones excesivas. También les decía a las personas que cuando Gypsy era una bebé superó una leucemia, pero aún así debería seguir tomando una gran cantidad de medicamentos, y para seguir con el teatro, la madre le rapaba la cabeza, asegurando que de todas formas se le iba a caer el cabello. Debido a la medicación y a la necesidad ocasional de ingerir alimentos mediante un tubo, a Gypsy se le pudrieron los dientes. Cuando los doctores comenzaron a sospechar del historial médico proporcionado por Didi, le hacían preguntas sobre su hija y sus supuestas enfermedades. Ante esto, Didi cambiaba de profesional y de clínica. También aislaba a Gypsy de otros niños y así podía ejercer total control sobre ella. Aprovechando la apariencia y la historia de su hija, de pronto se convirtieron en estrellas de la televisión local, recibiendo muchas ayudas de distintas ONG que les permitirían, entre otras muchas más cosas, viajar a Disney World o visitar la residencia de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Pero su más grande hazaña fue después del huracán Katrina en 2005, donde Didi aseguró ser una de las afectadas, logrando recibir una casa adosada y modificada para que Gypsy pudiera transportarse sin ningún problema. Didi mentía más que hablaba, y sobre todo, respecto a la edad de su hija, llegando a falsificar su certificado de nacimiento para hacerla parecer más joven. Pero esto no era solo para el exterior, sino que le ocultó la verdadera edad a su propia hija. Pero Gypsy no era indiferente a esto, y con el paso de los años y el tiempo, empezó a notar incoherencias entre el relato de su madre y cómo ella se sentía realmente, haciendo más difícil el control sobre ella. Eventualmente, en el 2012, el único contacto que tuvo Gypsy con el exterior fue por medio del Internet, aunque Didi controlaba su acceso en todo momento a su ordenador, así que Gypsy logró aprenderse la contraseña para ingresar y por las noches, mientras su mamá estaba dormida, se conectaba a una página cristiana para encontrar parejas. Fue allí donde conoció a Nicholas Goujon, de 23 años, que ya contaba con algunos problemas propios, antecedentes penales por exposición indecente y antecedentes de autismo y enfermedades mentales, que a veces se informaban como trastorno de identidad disociativo. Aunque en un comienzo las conversaciones eran inocentes entre ambos, rápidamente comenzaron a tornarse sexuales e incluso incluían fotografías en donde Gypsy se convertía en Ruby, su supuesto lado malo. Además, Gypsy le confió a Aaliyah Woodmansey, una vecina de 23 años a la que veía como su hermana mayor, que ella y Goujon habían hablado de fugarse e incluso habían elegido nombres para sus posibles futuros niños. Woodmansey trató de disuadirla, pensando que Gypsy era demasiado joven y que, posiblemente, solo se trataba de un depredador o de sus propios delirios mentales. Ella consideraba los planes de Gypsy como simples fantasías y sueños, y nada más lejos de la realidad estaría por ocurrir. A pesar de los esfuerzos de Didi para evitar que usara Internet, llegó a destruir el teléfono y el ordenador portátil de su hija. Gypsy mantuvo contacto con Goujon, quien guardó copias impresas de sus publicaciones, hasta el año 2014. Eventualmente, la pareja llegó a enamorarse, de tal manera que decidieron conocerse en persona a escondidas de su mamá. Una vez, durante el 2015, tanto madre como hija fueron al cine y, con la excusa de que tenía que ir al baño, Gypsy se encontró con Goujon, a quien le había enviado dinero para que viajara hasta Missouri. Es ahí, ese día, donde tendrían su primer encuentro. Mantuvieron relaciones sexuales en el baño de hombres del cine. A raíz de esto, la pareja comenzó a idear un plan para estar juntos para siempre y así acabar con la vida de Didi. Aquel hecho tuvo lugar un 12 de junio de 2015, cuando Nicholas Goujon accedió a la vivienda de Gypsy mientras su madre dormía, y todo lo demás es historia. Tras el crimen, la pareja huyó a Wisconsin, donde poco después fue localizada por la policía, quienes fueron los encargados de destapar toda la verdadera situación de Gypsy.
Durante el juicio, la joven se ganó la simpatía del jurado y debido al abuso que había sufrido durante años por parte de su madre, se le concedió un acuerdo para aceptar una sentencia de 10 años por asesinato en segundo grado. Por su parte, Nicholas fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gypsy declaró en su favor y relató la pesadilla que había vivido durante toda su vida. No pensé que nadie me creería, temía a mi madre más que a cualquier otra persona. Gypsy llegó a confesar que se sentía más libre viviendo entre rejas que con su madre. La prisión en la que vivía antes con mi madre no podía caminar, no podía comer, ni tan siquiera podía tener amigos. Aquí en prisión me siento más libre que nunca. Puedo vivir como una mujer normal. ¿Y su padre no sabía nada? Rod Blanchard tenía 17 años cuando se casó con Didi, de 23 años. Trató de ser un buen padre, pero la madre de Gypsy limitaba su comunicación. Incluso después de que Gypsy cumpliera los 18, siguió pagando a Didi más de $1,000 al mes por manutención. En una entrevista, Rod admitió que le había fallado a su hija y contó que Didi insistía en estar con Gypsy cada segundo de su vida debido a su enfermedad, por lo que no tuvo tiempo para vincularse con ella y pasar tiempo a solas con su hija. En sus palabras, Didi era solo una mala madre. Si crees que puedes manipular a alguien durante toda una vida y que no se rebele, entonces estás completamente equivocado. Creo que ella obtuvo lo que se merecía, y a veces a eso se le llama karma. Si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete y dale click a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.